Hola, muy buenos días, queridos hermanos, visita. Les voy a pedir que para partir este culto, alabando al Señor, nos pongamos de pie y vamos a comenzar cantando el himno número 111. Gozo da servir a Cristo. ¿Da gozo servir a Cristo? Sí, amén. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar. De alabanzas llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo y al servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo de servir a Cristo en la dicha o el dolor, llena el alma de armonía y le da santo esplendor. Gozo tengo y al servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo de servir a Cristo, caminando con mi Dios. Es el Santo Jesucristo que me guía con su voz. Gozo tengo y al servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo de servir a Cristo, aunque reine oscuridad, pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Gozo tengo y al servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Pueden tomar asiento. No hay un momento para servir a Cristo, dice que en la dicha o el dolor, aunque reine oscuridad, no hay un momento, es en todos los momentos. Voy a dejar a nuestro pastor con los saludos del día de hoy. Es un verdadero privilegio saludarles en esta mañana de domingo, viendo que han vuelto de vacaciones otros hermanos, otros han salido. Todavía estamos en una rotativa de salidas y entradas. Quiero dar una especial bienvenida a todas las visitas que hoy día están con nosotros, especialmente a aquellos que están acompañando hoy día a Josué González Vergel, sus abuelos. Muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga ricamente. Qué linda oportunidad. Y parece que hay más de Villa Alemana. De Villa Alemana. Qué lindo, bonito lugar. Gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. No sé si hay otra visita que nos haya divisado desde aquí, porque aquí uno se pierde un poquitito, pero parece que los demás somos habituales ya de casa. Mi casa, casa de oración será llamada, dice el Señor,
Y esa va a ser una tarea que vamos a continuar haciendo, vamos a continuar intercediendo. Hay tantos motivos de oración, vamos a poner énfasis solamente en algunos en esta mañana. Y yo quiero invitar, y disculpen que los haga ponerse de pie de nuevo, pero para presentarnos delante del Señor en oración, con nuestros corazones no de pie, sino totalmente doblegados, humillados ante el Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tanta maravilla que no alcanzamos a comprender y que tú estás haciendo permanentemente con nosotros, Señor. Algo que solemos olvidar y que es maravilloso es pensar que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Gracias por la salud, gracias por estar aquí, gracias por haber podido presentar a Josué ante ti, Señor. Lo hemos puesto en tus manos, sus padres lo han traído ante ti. ¡Qué sabia decisión, Padre Celestial! Gracias, gracias por este privilegio, gracias por este honor, Señor, de poder llevar esta criatura inocente ante ti, Señor, para que tú la dirijas. ¿En qué mejores manos puede estar, Señor? Padre Celestial, tú sabes nuestras necesidades también, sabes que falta agua, especialmente en la región metropolitana y otros sectores. Te rogamos, Señor, que tú la proveas, porque el hombre, por más que se afane, no logrará traer una sola gota de agua en su esfuerzo. Tú eres el único, Señor, que puede solucionar este tipo de problemas, este tipo de situaciones. Por eso acudimos a ti, Señor querido. Señor, te queremos pedir por la escuela dominical, pedimos en estos momentos una bendición por los niños que han salido y están con su profesora Karen, Señor. Bendice a Karen, dale palabras, bendice a aquellos niños. Y te pedimos, Señor, desde ya que tú nos des sabiduría y vayas tocando, preparando los corazones de aquellas personas que tú has seleccionado para que formen, Señor, el cuerpo de la escuela dominical de este año, que en definitiva ya comenzará a tomar sus labores en marzo. Por favor, Señor, prepara, llama, Señor. Qué importante labor. Sentimos que es una de las labores más importantes de la iglesia, Señor, formar los niños. Padre Celestial, te rogamos por la grave situación de nuestro país, los incendios particularmente. Señor, ayuda. Son tantos los hermanos que han sufrido esta circunstancia, esta situación, Señor. Y no solo hermanos, sino que otras personas, Señor, honradas, personas trabajadoras que han visto sus casas destruidas por el fuego. Es durísimo, durísimo, durísimo. Señor, te pedimos que clamen a ti, Padre Celestial, que tú te manifiestes en estas circunstancias. Y te pedimos, Señor, que con la autoridad tuya que nadie puede, Señor, negar, ni nadie, contra la cual nadie puede ir, con tu autoridad, tú, Señor, amarres las manos y los pies de aquellas personas que dañan a propósito, Señor. Señor, te rogamos que evites que el daño, Señor, siga creciendo. Hay mucha maldad, Señor. El corazón del hombre está cada día más duro. Señor, protégenos de la delincuencia. Y, Padre, te pedimos que tu voluntad, así como es hecha en el cielo, sea hecha en la tierra, Señor. Seguimos insistiendo en que esa es la voluntad que queremos, Señor, para nuestro país, para nuestros gobernantes, para nuestras vidas. Tu voluntad, Señor. Guía a estos gobernantes, Señor, que no te conocen, Señor. Por favor, trabaja en ellos aún por sobre su voluntad, Señor. Padre Celestial, rogamos por el resto de este culto, la meditación de tu palabra, la lectura de ella, Señor, y que bendigas también a nuestros hermanos perseguidos en diferentes lugares del mundo, perseguidos con mucha agresividad en algunos lugares, Señor. Pensamos solamente en 5 ahora, en Níger, en Bután, en Omán, en Cuba, en Mozambique. Pero tú sabes cuántos más hay, Señor. Te pedimos que trabajes en esos hermanos que no conocemos y quizás nunca conoceremos en la tierra, pero que necesitan la oración de sus hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, rogando también por nuestros enfermitos, que tú sigas restaurándolos, sigas, Señor, trabajando en sus corazones.
seas afirmando sus ánimos, Señor, por sobre todo, y mantengan su mirada puesta en ti siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les ruego que tomen sus asientos, por favor. Bien, hermanos, buenos días. Continuando con la palabra del día de hoy, corresponde ahora es la lectura bíblica. Y la lectura bíblica está en Salmos 64. ¿Ya? Es un salmo de David. No los voy a hacer parar sentaditos. ¿Ya? Dice así la palabra. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Gracias, hermano Rolando, por esta tremenda lectura de un salmo de David, que a veces leemos rapidito y no nos damos cuenta todo lo que encierra. Es un salmo que nos habla de un tema muy regalón, nos habla de conspiraciones. Conspiraciones. En el día de hoy se habla mucho de conspiraciones, mucho. Y por consiguiente de grupos conspiradores, tanto grupos secretos como grupos conocidos y más aún grupos públicos. Ahora, mucho de lo que se dice y escribe es solamente fantasioso, pero hay una parte considerable que es verdad y es suficiente esa parte como para que nos detengamos un poquitito. La fantasía que se ha escrito, se ha visto, sobre la que se ha filmado, las leyendas sobre los conspiradores y los grupos que están conspirando, han servido para desvirtuar la realidad. Con ellos se ha logrado que se ironice, que se ridiculice a los que hablan de conspiraciones. Y transforman a estas personas, nos transforman en víctimas realmente de los verdaderos conspiradores, ridiculizándonos, haciéndonos ver como ingenuos, como crédulos, e incluso paranoicos, porque estamos viendo conspiraciones donde no las habría. Pero quiero decirles, y vamos a verlo con las escrituras abiertas, que las hay y hay muchas. Es de extrema importancia, no solamente importancia, sino que extrema importancia, entender que los conspiradores no son solamente aquellos que forman grupos cerrados, grupos herméticos, y que tienen gran influencia en el mundo. Menciono algunos ejemplos. El grupo Bilderberg, un grupo muy conocido, del cual se habla mucho, se reúne en privacidad absoluta, de forma muy hermética, aunque no secreta, porque todo el mundo sabe que están ahí reunidos. Pero incluso durante sus reuniones es sabido que ni siquiera los aviones pueden cruzar el espacio aéreo donde ellos están reunidos. A ese grado llega el poder y a ese grado llega el hermetismo de estas reuniones. Existen otros, no solo el grupo Bilderberg, el Club de Roma, la Cumbre de la Tierra, el Foro Económico Mundial. Pero hermanos, no solamente están estas organizaciones que se agrupan bajo el secreto de alguna manera, el misterio. Ellas son solo parte de lo que es la cara visible de organizaciones que trascienden a lo material. ¿Qué estoy diciendo? Ellos son parte de lo que vemos,
o medio vemos, porque vemos en parte solamente sus reuniones, no podemos estar allí. Pero hay mucho, mucho más que ello. A eso es lo que voy. Por eso sí que es muy importante saber que no solamente son estas instituciones que suelen mencionarse y muchas otras las que nos preocupan, sino que debieran preocuparnos aún mucho más las que no vemos. Y no solamente no las vemos por el hecho de que no las conocemos, sino porque son y pertenecen al mundo espiritual. Como decía recién, aunque puede parecer extraño, la Biblia explica bastante sobre las conspiraciones que mueven la historia del mundo. Quiero invitarles a considerar algunos de esos puntos. Y justamente el Salmo 64 habla de conspiradores y conspiraciones. Hermanos queridos, solo con un poco de estudio bíblico, un poco de historia, además, resulta fácil darse cuenta de que la creación entera, se encuentra bajo una gran conspiración, siendo su autor máximo Satanás mismo, el cual, acompañado de sus legiones, trabaja incesantemente en dañar lo creado. Los ingenuos son los que no entienden y no se dan cuenta de esto. No somos nosotros. Nosotros tenemos la luz del Señor para ver estas cosas. Pero Satanás siempre tuerce. Por algo se llama diablo. Diablo significa chueco, torcedor. Estas instituciones, estos seres invisibles, espirituales, dañan. Lo único que quieren hacer es dañar la creación mediante la contaminación, mediante la infiltración, mediante la inducción y el control de las mentes. En general, con un trabajo constante de instigación hacia el mal. Jamás olvidemos la enseñanza y exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, lo cual muchas veces leemos un poquitito rápido y decimos, sí, es verdad lo que dice, pero ya, ¿qué más? Voy a releer una parte de Efesios, capítulo 6. En Efesios 6, 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? ¿Y qué se lo está diciendo a los pastores? ¿Se lo está diciendo a un grupo de líderes? ¿Se lo está diciendo a la iglesia? La Efesios es una carta a la iglesia y a las iglesias. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Sí que hay hartos conspiradores. ¿Conspiradores es un asunto de fantasía, de imaginación? Sí, hay bastante de eso. Pero aquí no, aquí estamos hablando de cosas concretas, conspiradores reales. Pablo es claro al advertir sobre el complejo y organizado sistema conspirativo que se encuentra operando hoy. Él habla de principados, aparte, potestades, aparte, gobernadores de las tinieblas de este siglo, aparte, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son sinónimos, son grupos de trabajo. Se debe notar que habla en plural y deja ver un vastísimo mundo de criaturas no humanas que conspiran contra el mundo y principalmente contra el creyente y la iglesia. No miremos demasiado rápido esta enseñanza para que notemos cuánta importancia le da el apóstol Pablo, en este caso, así como a la defensa que debemos mantener para que no puedan llegar estos conspiradores hasta nosotros ni a hacernos daño. Lo que está preocupado Pablo no es tanto, bueno, por una parte de presentar a estos conspiradores invisibles, pero por otra parte de que la iglesia, el Hijo de Dios, el cristiano renacido, no sufra los daños de la conspiración. Hermanos, una pregunta aquí nace espontáneamente. ¿Cómo están tus defensas? Tiene todo un precioso tema en el que no vamos a entrar ahora.
porque es muy extenso, pero está todo el tema de las defensas, el escudo, el yelmo, las sandalias, bueno, todo lo que Pablo va describiendo, que es la vestidura del soldado, cómo anda tu armadura, amado hermano. Ante la evidente lucha u oposición de los adversarios de sangre y carne, porque esos son muy fáciles de ver, cuántos adversarios ha tenido la iglesia, cuántos adversarios han tenido los justos, como lo llama especialmente en el Antiguo Testamento. Ha habido una oposición contra la iglesia fácil de observar en las persecuciones constantes. Pensemos desde su fundación. Primero fueron los líderes judíos, empezando por los sacerdotes y sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos, líderes espirituales, persecutores de la iglesia. Nos llevaron a situaciones de gran dolor. Luego los emperadores romanos, cómo persiguieron a la iglesia, y ahí tenemos, bueno, mucho de la historia que también aparece en los libros seculares. Cuánto no han sido perseguidos los cristianos por los grandes grupos sectarios que se formaron desde un principio, los gnósticos y cuántos otros. Ahora, Pablo dice, añade a estos adversarios, estos son los que ustedes ven, estos son los que a ustedes los están molestando todos los días, pero yo quiero presentarles también a otros adversarios, los invisibles, que pueden actuar por sí solos. Un demonio puede hasta posesionar a una persona, puede actuar directamente, o bien utilizando a otro. Nunca olvidemos cuando Pedro le dice al Señor, nunca tal acontezca, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz del Calvario? ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Trata de desanimar al Señor. Y el Señor se da cuenta que Pedro estaba siendo utilizado por el adversario para desanimarlo. Apártate de mí, Satanás, le dice. Quizás no tanto a Pedro, sino a Satanás, que estaba al ladito de Pedro. Y Pedro no se daba ni cuenta. Lo estaba induciendo a decir cosas que parecían piadosas, pero que estaban achicando el ánimo de nuestro Señor. Esa era la intención. Entonces están esos adversarios, esos conspiradores que conspiraron contra Cristo hasta llevarlo a la cruz, muy visibles, pero también dice Pablo, ay, no se olviden de los invisibles, de esos mundos espirituales. Ahora bien, en este listado que leímos recién, no se nombra al principal adversario espiritual, el príncipe de la conspiración, el principal conspiración, pero sí se nos habla mucho y se nos advierte en muchas otras porciones. Me refiero a Satanás. Satanás, llamado también Lucifer, llamado el diablo, llamado el príncipe de las potestades del aire, llamado el príncipe de este mundo, llamado el maligno. Muchas formas para llamar a este personaje, el padre de mentira. ¿Cuántos nombres se le dan en las Escrituras? No obstante, el apóstol Pablo ya lo había mencionado antes, en el versículo 11 y en el capítulo 2 de Efesios. Lo voy a leer para que enriquecer nuestros argumentos. En Efesios 2, 1, 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe. Aquí aparece el príncipe de todo ese grupo de demonios. El príncipe, ¿quién es el príncipe? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de estos poderes que ha mencionado, o menciona más adelante el apóstol Pablo en Efesios. El espíritu, refiriéndose a Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. De este personaje y su importancia entre los conspiradores ya nos ha hablado el Señor Jesús, antes que lo hiciera Pablo, quien entre otras muchas cosas nos dice y nos advierte, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. Es importante considerar el campo de acción de este enemigo.
el cual ya es descrito por el apóstol Pablo cuando habla de estos personajes, ¿no? Pablo dice que se encuentran en Efesios 6:12 en las regiones celestes, con una capacidad obvia de interferir con los seres humanos. Leíamos recién en Efesios 2:1, se hablaba del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, campo de acción, los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, qué importante. ¿Eres tú un hijo de desobediencia? Cuidado, cuidado, cuidado. No deis lugar al diablo, dice el Señor. Dejando un poco a Pablo, veamos un poco lo que dice Pedro. Pedro nos advierte que Satanás tiene acceso a la tierra y anda buscando a quien dañar. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no, si yo no tengo enemigos, dicen algunos cristianos. Por favor, el cristiano no tiene enemigos, lo he escuchado literalmente. No, nosotros no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Tenemos recursos maravillosos, hermanos queridos. Este mensaje no es para producir miedo, pero sí prudencia, cuidado, porque a veces nos relajamos demasiado. Notemos que Pedro identifica claramente a Satanás como nuestro adversario, pero limitado a nuestra resistencia. Y esa resistencia no se basa en nuestras capacidades físicas, en nuestras capacidades intelectuales, en nuestras capacidades metafísicas, llamémoslas así. Se basa en nuestra dependencia de Dios. Sométete a Dios y Satanás se alejará. Esa es la mejor resistencia que puedes hacer. No te pongas a hablar ni a garabatearle a Satanás, eso es ridículo. Sométete al Señor y Satanás se alejará. ¿Quién lo dice? Santiago. Hemos hablado de Pedro, de Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos informa algo muy parecido. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin que digas nada. Sin que digas nada. Santiago 4:7. Para aclarar aún más el panorama, el apóstol Juan nos dice, sabemos que somos de Dios. Y mira qué interesante, estamos hablando del campo de acción, ¿no? Y el mundo entero está bajo el maligno. Es fuerte la afirmación y aclaratoria de extremo. Y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Nuestro Señor es el dueño de todo y creador. Pero el mundo, y especialmente basado en la desobediencia del hombre, ha sido entregado por la voluntad permisiva de Dios a Satanás. Cuidado, cuidado, los que aman el mundo. He escuchado a adolescentes cristianos decir, pero me gusta el mundo, desafiando. ¿Te gusta el mundo? No sabes lo que estás diciendo. Y claro que te debe gustar, porque si no, no significaría ni podría ser un elemento para inducir a la tentación. No se tienta con lo que no gusta, sino con lo que gusta. Así, el mundo entero está bajo la constante conspiración, ¿te fijas?, del maligno. No estamos fantaseando, no es que haya recibido una inspiración especial. La Biblia dice claramente que el mundo está constantemente bajo la conspiración del maligno, por lo tanto, por eso creo en las conspiraciones, porque es bíblico. Con razón el apóstol Pablo advierte, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. No, eso es del pasado. No, Señor, más presente que nunca. Más presente que nunca. Tanto los conspiradores no humanos como los humanos usan estrategias para lograr sus objetivos.
Conspirar implica trabajo, implica organización. Consideremos organización y trabajo como espiar, planificar, realizar un trabajo de inteligencia, preparar y usar de los agentes más adecuados para la misión y actuar. Cuán detallado se da esto en el Salmo 64, por eso seleccioné este salmo. Cuando habla de los conspiradores, pareciera un manual de inteligencia militar, pareciera un manual de la KGB o de la CIA. No, sin embargo, es el Señor diciendo cómo actúan ellos. El Señor no quiere hijos ingenuos, quiere que sepan lo que está haciendo el adversario. El Salmo 64, mira, que afilan como espada su lengua, dice el verso 3. Lanzan cual saeta o flecha, saeta suya, palabra amarga. Mira la estrategia. Para asaetear a escondidas al íntegro. El trabajo ninja, ¿no? A escondidas. ¿Y a quién? Al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los va a ver? Mira el 6, qué trabajo de inteligencia, ¿no? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Estoy leyendo el Salmo 64. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Satanás sabe tus debilidades, hace una investigación constante y profunda de ti. Sabe cómo te puede hacer caer, sabe la pornografía que ves en oculto, sabes lo que estás leyendo, sabes lo que deseas, sabes tus necesidades, sabes tus frustraciones y por allí ataca. Es un estratega de primer orden, el mejor que existe. Notemos alguna de los conspiradores, volviendo a releer un poquitito esta lista. Dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, palabra que daña, palabra que duele. Tienen una lengua afilada, nos está diciendo, afilada como espada. Saben cómo herir, no solo con armas, sino con palabras. Con palabras, se dice que la palabra tiene más poder que las armas. Son las palabras las que llevan finalmente a la guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué poder tienen? Y siembran. ¿Cómo lo vemos hoy día? Siembran, voy a usar una palabra muy de moda, memes. Es una manera de desprestigiar a alguien, de dañar, de destruir. Dichos, chistes. Un chiste bien elaborado destruye más que 100 argumentos bien fundados, hermanos queridos. Cuidado con los chistes. Infamias, mentiras abiertas, dudas. ¿Cómo se trabaja en fabricar dichos o motes o sobrenombres? Cancioncitas. ¿Sabes que muchas de las canciones infantiles que se solían cantar hace poco eran en realidad mini historias de personajes históricos, hechas en muchos casos para burlarse y dañarnos? Obviamente que nosotros ya ni lo sabíamos eso cuando llegaron a nosotros. Los chistes, cómo se elaboran y se preparan. Y es una estrategia muy grande, porque si yo hago un chiste, por ejemplo, por eso no me gustan los chistes religiosos, como le llaman algunos, o bíblicos, porque tú siempre vuelves a asociar después con esa broma, ese chiste. Y el chiste corre como un reguero de pólvora. Si tú te sabes un buen chiste, no van a pasar ni un minuto que se lo vas a contar a otro. ¿Qué estrategias? Todo esto tiene que ver con la lengua afilada, las saetas que se largan con la lengua y que pueden dañar muchísimo a otro. Cuán importante es considerar, por una parte, lo que decimos y otra lo que repetimos. A veces nosotros debemos ser el cortafuego. Hasta aquí nomás llegó este chiste, hasta aquí nomás llegó este meme, hasta aquí nomás llegó, no más. No quiero ser yo instrumento de los conspiradores para dañar a otros. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto en muchos de los que participan? Obviamente que esta es una herramienta que se utiliza normalmente en política y en personas que están tratando de subir o compitiendo en las grandes empresas para destruir a la competencia. Luego dice, para asaetar a escondidas. La mayor parte de su actuar es a escondidas. Pensemos
Y no solo escondidas, sino que falseando. Las famosas fake news, las noticias falsas, de las que se hablan tanto, y razón por la cual hoy día es muy difícil saber qué es verdad y no es verdad de lo que escuchas. No son otra cosa que información mentirosa que se introduce como a escondidas entre la información verdadera, de modo que no puedas diferenciarla. Sea esta información en forma verbal, en forma de foto, en forma de video, sea totalmente falsa o con elementos falsos. Basta a veces falsear elementos de la verdad y ya tienes el daño hecho. Enseguida nos habla de su blanco, y esto por favor considerémoslo, de su objetivo. Dice, para saetear ¿a quién? Al íntegro. Mira qué interesante. No al malo, al íntegro. Su blanco es el íntegro, el honesto, el honrado, el de buen proceder. Con mayor razón, el cristiano fiel. Somos blancos, por eso tenemos que saber de este tema. Es importante. Y de esta manera roban muchas cosas. No solo se puede robar dinero, se puede robar el honor. Siembran la duda. Acusan y promueven a los cuatro vientos difamaciones sobre las personas que son un obstáculo para ellos. Y ya ha sido conocido, ha sido sabido y ha sido publicado cómo han habido sectas que se defienden solamente difamando. Su defensa difama, no importa las demandas que le lleguen después, la difamación ya salió a luz y nadie se atreve a hablar contra ellos porque saben que va a llegar y van a ser publicadas muchas difamaciones, mentiras, y no les importa. Me van a cobrar 20 millones, 30 millones, los pagamos, ni un problema, pero ya la gente no se va a olvidar y la mentira va a quedar. Y nadie se va a atrever a meterse con nosotros. Cuidado, cuidado. Es interesante lo que dice David en el Salmo 38, versos 19, 20. Queda muy claro cuando David exclama, porque mis enemigos, mis conspiradores están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen, y aquí está la parte que concierne, sin causa, sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios. ¿Por qué me son contrarios? Por seguir yo lo bueno. Sigue lo bueno y vas a tener enemigos. Estos enemigos, estos conspiradores. Satanás odia a los que siguen lo bueno. Luego dice el Salmo 64, refiriéndose a estas personas, y no temen, han perdido el temor. Sobrenaturalmente sus conciencias han sido absolutamente neutralizadas, han sido cauterizadas, como dice el apóstol Pablo, pero eso trae también como consecuencia la pérdida de temor. Muchos de ellos son capaces aún de morir por su causa, afirmando las mentiras que sostienen con una soberbia impresionante. ¿Qué otras características? Son obstinados en lo malo, obstinados en su inicuo designio. No se rinden nunca. Pierden una vez, pero van a seguir. Pierden. Uno dice, ¿cómo es posible que todavía siga existiendo esto? ¿Cómo es posible que si ya se ha demostrado incansablemente que no funciona, que no sirve, que es malo? Sin embargo, ellos siguen, ellos siguen. Conocen el corazón del hombre, cómo puede ser doblegado. Como el hombre finalmente, si no tiene una base sólida, rígida en Cristo, en las Escrituras, el hombre doblega finalmente su corazón. ¿Cómo se ha aceptado el aborto? ¿Cómo va creciendo y los países van aceptándolo en forma general? ¿Cómo se ha aceptado mundialmente prácticamente la relación entre personas de un mismo sexo? ¿Cómo se ha aceptado la eutanasia? ¿Cómo se ha aceptado el suicidio asistido? ¿Cuánto han trabajado? Y todo con un solo fin, dañar al hombre, dañar la obra de Dios. Conspiraciones, por supuesto que las estamos viendo. Mira las leyes que se están decretando en función de estos temas que hemos mencionado y otros. ¿Quiénes? Ahí están los conspiradores.
dicen que aparte de ser obstinados en su inicuo designio, en sus propósitos, y aunque perdamos 1000 veces, vamos a seguir con la 1001, y las 1002 son así, son terribles. Tratan de esconder los lazos, dicen. Y son soberbios con Dios, porque dicen, ¿quién los ha de ver? Como diciendo, ni Dios puede ver nuestros lazos, nuestras intenciones, ni Él nos va a detener. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, son astutos, usan su inteligencia para perseguir al justo. Sus intenciones y pensamientos, dice, es pozo profundo. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, dice, es profundo. No es sencillo, no es cosa de argumentar. Se habla tanto de las mesas de diálogo para hablar con nuestros adversarios. Aquí no funcionan las mesas de diálogo. No. Su corazón es profundo. Está muy dañado, muy dañado, y sus bases están sostenidas por Satanás mismo. Sus propias vidas y las de sus seres cercanos se encuentran comprometidos en sus objetivos. Hermanos queridos, hay muchos ejemplos en la historia y en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la caída del hombre de Edén, ¿qué fue? Una conspiración. Notemos la estrategia de Satanás. Primero, observación y conocimiento de la víctima. ¿Cuánto tiempo estuvo Satanás mirando a Adán, mirando a Eva? Haciéndose familiar a ellos, de tal manera que no hubiera ningún sobresalto, ningún problema. Hubo un acercamiento aparentemente amistoso. Así que Dios os ha dicho, así que no saben lo que es el bien y el mal. Mira. Comienzan a inducirse ideas. Qué bien vemos a Satanás a ir actuando conforme a lo que nos muestra el Salmo 64. Y comienzan las verdades recortadas, las mentiras. Dios sabe que si comen de ese fruto van a conocer el bien y el mal. Y claro que lo conocieron, te fijas, hay una verdad, pero no le dijo el resto de la película. Lo que eso iba a implicar. No le dijo lo que eso iba a implicar: muerte, guerras, hospitales, desgracias, odios. Bueno, todo lo que significa la caída del hombre. Se desacredita a Dios, que Dios sabe que es un poco envidioso, es egoísta de parte de Dios. Se deja ver esa idea, se empieza a introducir esa idea y se abren nuevos deseos. Eva y Adán vivían tranquilitos, pero mira el trabajo de la tentación, del instigador. Ahí tenemos un tremendo ejemplo que podríamos detallarlo y trabajarlo durante horas quizás. El homicidio de Abel después, obviamente que hubo una conspiración ahí. Fruto de la caída del hombre está el famosísimo versículo de Génesis 3:15, en que se dice que el hijo de la mujer finalmente dañaría mortalmente a la serpiente, a Satanás. Desde ese entonces, Satanás comenzó a observar y siguió observando, a ver, ¿quién puede ser ese hijo de la mujer que me puede dañar mortalmente? Que está profetizado, como está profetizado, eso va a suceder. Pero ¿quién es? ¿Quién es? Y obviamente que Caín no iba a ser. Pero Abel, ese puede ser. Y comienza la conspiración, el trabajo en Caín para que asesine a Abel. El apóstol Juan incluso nos aclara más la perspectiva de Caín. Fíjate que donde encontramos más luz, para no especular, sino que hablar con base, es en 1 Juan 3:12. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan? No como Caín, que era del maligno. O sea, Satanás lo tenía aquí. Ahí lo dice clarito. Lo tenía aquí. Conspiración. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. ¿Se acuerdan? Busca al justo para dañar. Salmo 64 está clarito acá. Ahí hay una conspiración. La reclusión de Israel en Egipto, la entrada de Israel a Egipto en tiempo de José, fue parte de un plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero
La permanencia de ese pueblo en Egipto excedió toda prudencia humana y permitió al maligno, permitió al adversario intentar el exterminio del pueblo, del cual nacería el Redentor, siempre con esa obsesión Satanás de matar a la persona o al pueblo en última instancia, de donde nacería el Redentor, que terminaría con esto, con el príncipe de este mundo. Recordemos que el faraón intentó matar a todo hijo varón que naciera en Israel, o hijo de los esclavos en ese momento. ¿Qué iba a lograr con esto? Bueno, el exterminio del pueblo de Israel, por lo tanto no había Mesías, y Satanás abanicándose, ni un problema conmigo. Destruí al que me iba a destruir. Hermanos queridos, y sin querer entrar en más detalle, es difícil contraer el tema, pero solamente viendo las crisis de Job, Job, el libro más antiguo escrito en la Biblia, tenemos una conspiración tremenda. Job sufrió la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de sus criados, de sus animales, de su salud, de su posición social. Para el observador humano esto podría parecer excesivo, pero por razones quizás naturales. Sin embargo, más allá de la visión normal, común, se ve una conspiración orquestada que tenía por objetivo hacer blasfemar a Job. En el libro de Job encontramos un gran ejemplo de cómo los demonios trabajan sin hacerse ver. Es una buena metáfora de cómo actúa en el día de hoy. ¿Cómo está actuando Satanás hoy? Bueno, lee el libro de Job y te vas a dar cuenta. Por ejemplo, quiero ilustrar un poquitito. En Job vemos cómo Satanás y sus ejércitos pueden actuar. ¿Vio Job demonios o algo parecido cuando era atacado por las huestes enemigas? El libro no menciona nada de eso. Por ejemplo, en el verso 15, cuando dice que vinieron los sabeos y mataron a los criados. Bueno, fueron vistos los sabeos matando a los criados, pero nadie vio a ningún demonio guiando a los sabeos. Sin embargo, sabemos que los demonios estaban guiando a los sabeos. Fue visto que cayó fuego del cielo, dice el verso 16, y mató a los pastores y a las ovejas de Job. Pero no vieron a nadie enviándose fuego extraordinario. Lo satánico no siempre es observable. Se ven los resultados, el fruto, pero ellos mismos no necesariamente. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Vinieron los caldeos, mataron a otros criados, les robaron los camellos. ¿Quiénes indujeron a los caldeos? Los demonios. Satanás mismo estaba detrás orquestando toda esta conspiración. Se vio y se sintió un gran viento del lado del desierto, dice en los versos 18 y 19, que azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los hijos de Job, matándolos a todos. Pero nadie vio quién levantó ese viento sobrenatural. Pero la Biblia nos explica que allí estaba Satanás. Él realizó todo eso. La explicación verdadera es solo una. Satanás y sus seguidores lo hicieron, conspiraron sin hacerse ver. Se ocultan, dice el Salmo 64. Lo hacen sigilosamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ejemplos, hay muchos más, muchísimos más. Solamente quiero llegar hacia el final. El objetivo de las conspiraciones, siempre hay un objetivo. El objetivo de los conspiradores durante el Antiguo Testamento fue fundamentalmente procurar que el Mesías no llegara a nacer. Y luego de fracasada esta parte, intentar evitar que cumpliera su misión. Podríamos hablar de Herodes cuando trató de matar a Jesús. Bueno, continúan las conspiraciones, una tras otra. Para ello el conspirador destruyó a personas, destruyó naciones, desató su furia contra Israel, instándolo a pecar, en el caso de Balaam y Balac. Pero ¿sabes lo maravilloso que uno puede rescatar de todo esto?
Los conspiradores no lograron su objetivo, pero sí hicieron mucho daño. Pero no lograron su objetivo porque el Mesías llegó, nació, venció, cumplió su ministerio hasta el último, la última tilde, el último punto que estaba establecido para ese ministerio. Y de la misma manera sabemos que toda conspiración finalmente va a ser aniquilada. Lo cual no significa que no hubo muchos problemas. ¿Cuántas madres lloraron la muerte de sus niños allí en Egipto? Eva lloró la muerte de Abel, o sea, dolor y daño, obviamente. Los niños de Belén que fueron muertos intentando asesinar al Mesías. Claro, hay dolor. Por eso, la victoria es segura. Pero no te descuides, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y el apóstol lo dice. No dice, los antiguos tuvieron lucha. No, ustedes tienen lucha, ustedes, la iglesia, cuidémonos. Por eso he seleccionado este tema que no lo voy a terminar hoy día, obviamente. Vamos a ver y seguir analizando las conspiraciones presentes. Y vamos a ver las conspiraciones del futuro tal como están profetizadas. Los conspiradores, tanto humanos como espirituales, no solo se encuentran muy activos, sino que preparando en estos momentos sus mejores planes. La Biblia nos cuenta de esos planes y se dedican mucho a ello. El mundo se está estructurando de una manera tal que los conspiradores necesitan para sus planes finales. Hermanos, no te descuides, no te descuides. No solo, como decía, están activos, sino preparando sus mejores planes con mucha dedicación. Sus proyectos van desde cosas que podrían ser muy obvias, la destrucción de líderes. ¿Cuántos líderes han caído? Por favor. Eso no se cae de la noche a la mañana, hay una conspiración. Por eso los líderes espirituales, los pastores y todos los que están sirviendo en una iglesia necesitan la oración de la iglesia. La necesitan. Está la anulación de grandes iglesias locales. ¿Cuántas iglesias locales han sido destruidas por la conspiración efectiva del enemigo? Y por supuesto, la conspiración final es el dominio mundial. Entronizar a Satanás mismo, ese es el objetivo final. Nuestro deber, hermanos, es velar y orar, como lo dice la Escritura, incansablemente, y mantener nuestra vestidura, la vestidura del soldado cristiano, impecable, hasta que el Señor nos saque de esta esfera saturada de mentira, odio y blasfemia, para vivir para siempre con Él, en verdad, en luz, en paz, más allá del sol. El Salmo 64:2 tiene una oración y es muy interesante hacerla, ¿no? Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. El salmista David muy sabiamente le dice, se da cuenta que él no tiene capacidad para luchar contra tanto conspirador y le pide al Señor, Señor, escóndeme, protégeme del consejo secreto, de tanta maldad, de la conspiración que hay de los que me odian solamente porque, como dice en otro salmo, yo quiero el bien, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Eso ya te transforma en adversario. Padre Celestial, te damos gracias por tus advertencias, Señor, por tu prudencia, porque nos llamas a la prudencia, Señor. Y creo que muchas veces estamos siendo muy imprudentes, Padre Celestial, y juzgamos mucho con el adversario sin darnos cuenta. Señor, líbranos, por favor, y ayúdanos. No queremos ser instrumentos del enemigo sin darnos cuenta. Abre nuestros ojos, Señor. Te rogamos en forma muy especial por nuestros niños, Señor. Hoy día hemos presentado un niño ante ti. Volvemos a poner todos nuestros niños ante ti para que los cuides, porque esta conspiración ha llegado a los colegios, a los jardines infantiles, está en todas partes. Señor, protégelos, por favor, porque ellos allá afuera no están en el amparo del hogar, pero tú estás con ellos siempre, Señor.
Gracias, Señor. Líbranos de todo mal y ayúdanos a dormir confiados, Señor, a pesar de todo, porque sabemos que en ti hay victoria, en ti hay triunfo y el destino, el futuro, Señor, de tus hijos es maravilloso a tu lado por siempre. Por Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo con esta reunión, les voy a pedir que nos pongamos de pie y entonar el himno número 10. Castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, qué defensa y escudo tenemos, Señor. Qué maravilloso, Señor, ese sacrificio de nuestro Señor, venciendo, Señor, ahí en la cruz, Señor. Venciendo a Satanás ya de una vez, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir, Señor, que Cristo nos proteja todos los días, Señor. No podemos nosotros vencer, sino que Cristo ya venció por nosotros, Señor. Ayúdanos a estar pegados a Él, Señor, en comunión, para que pueda actuar, Señor, en defensa nuestra. Padre Celestial, te pedimos por lo que viene de la tarde, Señor, y esta semana, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.